Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy vamos a ver uno de los videos que más me piden para aprender a pintar en acuarelas, que es justamente las técnicas básicas de pintura. Así que sin esperar más, preparen sus acuarelas, papel y pinceles para pintar esta cuadrícula de técnicas. Vamos a empezar con esta de acá. La primera técnica es la de húmedo sobre húmedo. Para esta técnica voy a utilizar estos dos colores de mi paleta. Necesitamos primero con agua limpia mojar nuestro papel de trabajo. Así que con un pincel totalmente limpio voy a mojar este primer cuadrado. Luego voy a aplicar mi color azul sobre esta área húmeda, haciendo unos pequeños toquecitos. Y voy a tratar de hacer estos toques de manera discontinua, tratando de dejar algunos espacios en medio. Lo que vamos a pintar en este primer cuadrado es un cielo lleno de nubes. Podemos ir incorporando también nuestro segundo color para agregar un lindo efecto de degradado. Aquí puedes ver cómo está quedando. Esta técnica nos permite tener un efecto difuminado para crear los cielos, por ejemplo, en los paisajes. La segunda técnica es la de húmedo sobre seco y consiste básicamente en aplicar nuestra acuarela de frente sobre nuestro papel seco. Para esta técnica voy a pintar otro paisaje y como puedes ver, los bordes, a diferencia de la primera técnica, son súper definidos, así que podemos tener un mejor control sobre todo lo que estamos pintando. Al trabajar con esta técnica voy a ir agregando elementos y una vez que se sequen las primeras capas podemos ir agregando segundas capas para agregarle más profundidad o más detalle a nuestro trabajo. Aquí por ejemplo estoy agregando una segunda montaña en mi paisaje y también voy a agregar nuevas capas de color sobre esta primera pradera que había pintado. Recuerda, para esta técnica es muy importante esperar a que el papel seque, de lo contrario los colores se nos van a mezclar o se nos pueden difuminar como en el ejemplo anterior. Y también voy a agregar algunos detalles adicionales como estas hojitas utilizando la punta de mi pincel. La tercera técnica es la de lavado en gradiente. Para ello voy a utilizar un solo color dividido con tres proporciones diferentes de agua. Ayudándome de un pincel plano voy a ir incorporando cada una de estas mezclas de manera secuencial. Primero empiezo con la que tiene el color más concentrado. Luego continúo con el mismo color pero que tiene un poco más de cantidad de agua y finalmente voy a terminar con esta mezcla que tiene mucha mayor cantidad de agua y que se ve prácticamente transparente. Puedes agregar nuevas capas para reforzar el color y que se vea mucho mejor este efecto degradado. Nuestra siguiente técnica es gradientes de color. Para esta técnica te recomiendo que mojes tu papel con agua limpia. Y ahora sí voy a escoger dos colores para hacer esta gradiente. En este caso voy a escoger el azul y el morado, así que con el papel aún húmedo voy a aplicar mi color azul en esta superficie más o menos hasta por la mitad. Luego voy a enjuagar mi pincel y voy a agregar el color morado, esta vez empezando desde abajo. Y voy a hacer que ambos colores se encuentren en el medio, así que voy a dejar que se mezclen entre sí, haciendo unas ligeras pasadas con el pincel, aprovechando la humedad del papel para lograr este lindo efecto degradado. Nuestra siguiente técnica es la del glaseado. El glaseado en acuarela consiste básicamente en superponer capas de pintura para lograr colores secundarios e intermedios. En este caso necesitamos trabajar con capas que tengan una buena cantidad de agua para así lograr colores semitransparentes. Al superponer, por ejemplo, este color fucsia sobre mi color amarillo, podemos ver cómo se crea una intersección naranja en el medio. Para esta técnica es súper importante que esperes a que cada capa seque antes de superponer un glaseado en la parte superior. De lo contrario, los colores se te van a mezclar y queremos aquí aprovechar la transparencia del color para crear esta superposición de capas. Puedes agregar todas las capas que desees para poder así generar todos estos efectos de glaseado. Nuestra siguiente técnica va a ser la del enmascarado. Para ello puedes utilizar un crayón blanco o una vela de cera, tienen el mismo efecto y vamos a hacer distintas formas sobre nuestro papel de trabajo. También puedes utilizar una masking tape para lograr un efecto similar.
Una vez listo todo, simplemente coloca tu pintura encima y vas a ver cómo estas superficies van a quedar sin pintar. Puedes superponer la cantidad de colores que desees e incluso puedes trabajar en negativo agregando una cinta extra para pintar nuevas capas. La siguiente técnica que vamos a utilizar es la del paint lift o levantar pintura. Para ello voy a mojar esa superficie con diferentes colores. Voy a pintar aquí una especie de atardecer con morados, amarillos, naranjas y luego voy a utilizar un pedazo de papel toalla para con ligeros toquecitos ir levantando la pintura húmeda y generar estas nubes en el cielo. También podemos hacer con ello ciertas iluminaciones, como en el caso de este sol, donde me estoy ayudando de un pincel limpio seco. Aquí he pintado esta playa de atardecer utilizando esta técnica para los reflejos y las luces. Y finalmente esta última técnica es más bien un efecto especial utilizando sal con acuarela. Así que voy a pintar mi cuadrado de cualquier color y luego voy a aplicar pizcas de sal en diferentes áreas. Vas a ver el efecto y la textura tan interesante que te deja esta técnica. Una vez que esté seca, solo la remueves y te encontrarás con todas estas manchas interesantes que han quedado sobre el papel. Y listo, acá tenemos completada toda esta cartilla de técnicas de acuarela. Estas son las técnicas básicas, así que si aprendes a dominarlas podrás ser capaz de pintar prácticamente cualquier cosa. Y recuerda que puedes siempre combinarlas entre sí, así que si deseas usar esta de húmedo sobre húmedo con la del degradado en un solo paisaje o en una sola pintura, lo puedes hacer. Espero que te sirvan estas técnicas para aplicarlas a tu arte o para pintar cualquier imagen que desees. Dime en los comentarios qué te ha parecido y si es que me he olvidado de colocar alguna otra técnica que tú conoces. Recuerda, si es que aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal para que veas todos los tutoriales que tengo disponibles. Si te gustó, dale manos arriba a este video y recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Hasta acá con el video de esta semana y nos vemos muy pronto.